¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga El regreso del bastardo del clan de la espada. Se nos comienza a relatar que la tercera ceremonia del despertar es nada más y nada menos que el encuentro con el jefe de la familia. Nadie sabe qué sucede en ese encuentro y es en toda regla una prueba que depende completamente del jefe de la familia. Además, a través de ese encuentro también se decide si se obtiene la nominación para el combate por el puesto del jefe de la familia. Dado a que los 5 grandes candidatos descienden directamente del jefe de la familia, ser nominado para el combate significa ser reconocido como un candidato destacado. Sintiendo la enorme presión recorrer todo su cuerpo, Teo pensó que entonces lo que los estaba esperando allá arriba es nada más y nada menos que el jefe de la familia, pero ¿por qué sentía la energía de Lobrock proveniendo de la montaña? ¿Acaso será que su padre terminó tomando el corazón de Lobrock? El anciano le mencionaba a los candidatos que ahora tenían que atravesar el territorio del dragón e ir directamente con el jefe de la familia. Vemos cómo los 4 participantes se sentían aplastados por la presión que estaba ejerciendo solamente la intención asesina del patriarca. Erika comenzaba a maldecir y preguntaba que cómo se suponía que subirían hasta allá en un estado como ese. Teo le dijo a la chica que era mejor que abandonaran la idea de superarlo a la fuerza, a lo que la chica le preguntaba al prota que a qué se refería. Teo le dijo que tenía que ajustar su frecuencia de ondas mágicas, a lo que la chica confundida le preguntaba a qué se refería. Remy, comprendiendo a qué se refería el prota, respondía que entonces, utilizando ondas de fase inversa provocaría una interferencia para eliminar el desplazamiento. Erika no comprendía para nada de lo que estaban hablando, mientras que el prota le respondía que sí, realmente lo había pensado de manera correcta. Remy dijo que aunque sonaba de manera fácil, pero inmediatamente el prota lo interrumpió y le mencionaba que si no podía cortar y ajustar adecuadamente su magia significaba que no tenía el derecho de enfrentarse al jefe de la familia. Remy le dijo al prota que entonces eso tenía mucho sentido. Confundida, Erika preguntaba acerca de la fase inversa, ondas, interferencias, ¿acaso estaban hablando otro idioma o algo parecido? Al escuchar su comentario, Remy simplemente terminó sonriendo. De manera amable, el chico comenzó a explicarle a Erika, la magia es una especie de onda que tiene propiedades vibratorias, y por supuesto la presión del jefe de la familia también está formada por ondas, así que para superarla debían de calcular y generar ondas mágicas que la puedan anular. Erika se encontraba un poco confundida, pero momentos después comenzaba a preguntar si entonces básicamente les estaba diciendo que tenían que generar magia opuesta para contrarrestar esa maldita presión. Remy le dijo que no era tan sencillo, pero es algo parecido a lo que ella acababa de explicar. Furiosa, Erika insultaba a Remy por considerarlo un tipo demasiado intelectual y le preguntaba por qué no podía explicarlo de manera más simple. Remy le preguntó que a qué se refería con intelectual, mientras que Ray, que se encontraba en el fondo, se encontraba pensando que ya lo había entendido, ya sabía cómo hacerlo. Erika todavía seguía furioso y seguía insultándolo llamándolo intelectual, preguntándole si de verdad tenía 17 años, ya que su forma de hablar y todo lo demás no lo parecía. Teo, que se encontraba al frente, comenzaba a concentrarse y de un momento a otro esto terminó generando una energía que llamó la atención de todos los presentes. Observando al prota, Remy le preguntaba si acaso ya lo había logrado. Mirando fijamente a sus compañeros, el prota les mencionaba que si quería ser el próximo jefe de la familia eso es lo mínimo que debía de hacer, llamando la atención de todos los presentes, incluso del juez de esa prueba. Comenzando a alejarse, Teo le dijo a todos que entonces él se adelantaría, mientras que los demás comenzaban a llamar al prota. El anciano le dijo a los 3 chicos que sería mejor que ellos también se apresuren, ya que la evaluación se hace por orden de llegada. Esto llamó la atención de los chicos rápidamente. De forma inmediata, los 3 chicos terminaron reaccionando por instinto y desaparecieron del sitio. Esto hizo que el anciano se sorprendiera cada vez más. Entre risas, este comenzaba a mencionar que al parecer su vejez le había hecho nacer el deseo de tener discípulos. Cambiando de escena, nos encontramos en el Palacio Camelia. Una persona comenzaba a reír y se encontraba llamando a su hija, a su adorable y pequeña hija, preguntando en dónde se encontraba. Abriendo todas las puertas que se encontraba en su camino, observamos a la herrera que venía muy emocionada llamando a su hija mi pequeño amuleto de la suerte. Mientras la herrera se alejaba por el pasillo, una de las criadas comenzó a decir que al parecer la señora Mayang había venido otra vez. La otra criada dijo que desde que el joven maestro Teo había empezado a destacar, el ambiente en el palacio se había vuelto mucho más animado. Cambiamos de escena y nos encontramos en una habitación donde la madre del prota se encontraba hablando con un sastre y en ese instante su madre, o sea su madre adoptiva, terminó llegando a la habitación y abriendo la puerta muy estrepitosamente le gritaba a su hija que la había encontrado. La chica le dijo a su madre que por favor tenía que mantener la compostura en el palacio. Entre gritos, la elfa le preguntaba que a qué se refería con mantener la compostura, cómo podría mantenerla en una situación como esa. Su madre estaba a punto de volverse increíblemente rica. La madre del prota le preguntaba a la elfa si acaso ya no era rica por sí misma. La elfa le dijo que no se trataba solamente de ser rica, es ser abrumadoramente rica, inmensamente rica. Y como ya muchos deben de imaginarse, esta elfa tiene una mentalidad muy capitalista. Emocionada, la mujer mencionaba que desde que Teo se volvió famoso el taller no ha parado de recibir pedidos.
y la falta de popularidad de su taller se había solucionado completamente. La madre del prota al escuchar eso no podía evitar sentirse emocionada. Comenzando a sentirse un poco triste, la mujer se encontraba pensando que sabía que su Teo haría un gran trabajo, pero ahora que realmente estaba destacando no podía evitar preocuparse. Y si su hijo terminaba sufriendo una herida grave y si las rivalidades o la presión lo terminaban abrumando, lo único que podía hacer era quedarse allí esperando a que todo salga bien. Presionando su puño con coraje, continuó pensando que no podía controlar la frustración que sentía. Lo único que podía hacer era simplemente algo como eso para él, mostrándonos el traje que le había creado. La mujer continuó pensando que ojalá pudiera ofrecerle una ayuda más concreta. La elfa comenzaba a gritar que los días de hacer solamente armas habían quedado atrás, haría y vendería todo tipo de accesorios. Y de esta forma multiplicaría por 10 veces sus ganancias. En ese momento la madre del prota terminó llamando la atención de la elfa. La mujer comenzaba a preguntarle a la elfa que si acaso por casualidad alguna vez había hecho una prótesis. Cambiando de escena nos encontramos con el patriarca que entre risas se encontraba gritando el próximo jefe de la familia. Y el impulso de ese chico realmente le agradaba, refiriéndose al prota. Observamos cómo el patriarca se encontraba hablando con un cuervo. Luego de que el cuervo le respondiera al patriarca, el hombre le mencionaba que sabía lo que le preocupaba, pero ni siquiera los padres tienen el derecho de detener los sueños de sus hijos. Y especialmente cuando la pasión de la juventud que emana es algo que nadie puede detener. Incluso ellos tuvieron una época así, preguntando si acaso no era cierto. Además, ese lugar era la prueba clara de todo ello. Este sitio es conocido como el cementerio de espadas. El cuervo comenzó a graznar y el jefe de la familia comenzaba a reír, mencionándole al cuervo que no había de qué preocuparse, lo único que desea es la era dorada de Ragnar. Y si algo se interpone en su camino simplemente lo eliminaría como había hecho con todos esos. Sin embargo, aún no se ha decidido nada, tenían tiempo de sobra para observar, el cuervo simplemente guardó silencio. El patriarca, enfocándose en un solo punto, comenzaba a mencionar que incluso si ese hijo suyo, mientras observamos cómo en el bosque el prota se encontraba corriendo a máxima velocidad, el hombre procedió a mencionar que si era un regresor después de todo entonces tendrían que comprobarlo. Un rato después, el patriarca le mencionaba al prota que finalmente había llegado. Se nos presenta el personaje nuevamente confirmando así la teoría del prota, que el jefe de la familia Ragnar, Kay Ragnar, se encontraba para la tercera prueba. Ambos se observaron fijamente en silencio por unos segundos, mientras que el prota, observando toda aquella abrumadora aura que emanaba el cuerpo de su padre, no se lo podía creer. Theo comenzó a pensar que debió de haber llegado a la cima en 1 hora, pero había tardado 4 horas, la presión era realmente abrumadora. Kale terminó llamando la atención de su hijo y le preguntaba si acaso sabía qué era todo eso. El prota respondió rápidamente que ese lugar es el cementerio de las espadas partidas, y sabía que eran las espadas de los espadachines que el jefe de la familia ha derrotado personalmente hasta ese momento. Kyle le dijo a su hijo que así es, ser jefe de la familia significa eso, es un lugar donde debes de enfrentar solo amenazas y desafíos interminables, sin depender verdaderamente de nadie. Conocido también como la supremacía del fuerte, su propia fuerza, su propio coraje para no depender de la ayuda de absolutamente nadie. Observando a su hijo fijamente le preguntaba si acaso creía que tenía lo necesario para ocupar ese lugar, a lo que Theo sin titubear le respondió a su padre que por supuesto. Kyle le dijo a su hijo que no tenía que responder tan rápido, pues para estar en ese lugar había derrotado a miles, incluso decenas de miles. ¿Acaso podría responder de la misma manera al sentir su rencor? Vemos entonces que de las espadas comenzaban a salir espíritus rencorosos que comenzaban a insultar al patriarca, incluso lo maldecían por toda su vida. Otros preguntaban que cómo podía haber hecho algo tan horrible, incluso que lo destrozarían y lo acabarían sin falta. Todos estos espíritus rencorosos comenzaron a alcanzar lentamente a Theo, pero este sin titubear le mencionaba a su padre que su determinación no cambiaría. Kyle, observando a su hijo, le preguntaba que cuál era la razón de eso. Theo comenzó a pensar que para vengar su vida pasada, y para convertirse en el jefe de la familia y poner fin con sus propias manos a esa maldita lucha por el trono, para eso podía superar cualquier adversidad. Mientras Theo desenvainaba su espada, seguía pensando que sin embargo suponía que esa no era la respuesta que su padre deseaba. Sujetando su espada, Theo le dijo a su padre que su respuesta se la daría con su espada. Esto hizo que Kyle rápidamente colocara una gran sonrisa. Kyle le dijo a su hijo que le parecía excelente, entonces a partir de ese momento no lo trataría como a un hijo sino como a un desafiante. Tenía que ver qué tan eficiente había sido la enseñanza de ella. Esto sorprendió un poco al prota que se encontraba pensando en ella. Comenzó a mencionarse que entonces, como lo había imaginado, Lodbrok y su padre están conectados. Pero en ese instante observamos cómo Theo había sido partido por la mitad sin siquiera poder reaccionar ante aquel ataque. El chico no podía creerse lo que estaba sucediendo. Mientras vemos el ataque que Kyle le había hecho a su hijo, Theo se preguntaba si acaso había sido desvivido, mientras que su cuerpo comenzaba a desplomarse en el suelo. Un enorme dolor y presión comenzaba a recorrer el cuerpo del prota, mientras que Kyle, su padre, había utilizado la espada del corazón.
El cuervo comenzaba a graznar cerca del patriarca, el cual comenzaba a sonreír y le preguntaba si ahora que habían llegado a este momento se preocupaba porque un talento tan prometedor pueda perecer. El cuervo comenzó a graznarle nuevamente al patriarca. Este último le respondió que tenía toda la razón, la espada del corazón solamente puede ser superada por aquellos con una voluntad firme y una determinación inquebrantable. Y esto mientras observamos cómo el prota se encontraba delante de su padre. Al parecer el prota se encuentra en un trance ya que su cuerpo no había sido cortado, y el patriarca le mencionaba al cuervo que es un castigo cruel para alguien que acaba de pasar la ceremonia del despertar. Sin embargo, si la determinación del prota es tan débil, entonces será mejor que perezca en un sitio como ese y termine convirtiéndose en un espíritu errante. Esto ya que no necesitan a alguien que regrese para convertirse en una carga para toda su familia. Cambiamos a lo que parece ser la conciencia del prota y observamos una forma corpórea de él mismo mientras se preguntaba si acaso había perecido. Resultó que fue alcanzado por la espada de su padre, así que era de esperarse, no iba a arrepentirse de nada de ello, ya que había hecho todo lo que podía hacer, había tomado el Palacio Camelia. Mientras su cuerpo comenzaba a desvanecerse, Theo comenzaba a pensar que también había acabado con Rendon y con Action, los había eliminado a ambos. Y de todas formas fue cuestión de suerte. ¿Y acaso no había sido eso una vida mucho más feliz en comparación a su vida pasada? Así que ahora es momento de retirarse, allí es donde encontraría su descanso en paz, mientras que su cuerpo comenzaba a desaparecer completamente. En ese preciso instante alguien terminó llamando la atención del prota. Se trataba del cuervo, el cual le preguntaba al prota que por qué no dejaba de hacer tanto drama y se levantaba de una buena vez, pues si se iba a lamentar de esa manera debió de haber dejado que él lo devorara desde un principio. Esto hizo que el cuerpo del prota nuevamente comenzara a regenerarse y Theo rápidamente terminó abriendo sus ojos, agradeciéndole al cuervo por haberlo sacado de aquel trance, mientras que todo su cuerpo comenzaba a formarse nuevamente. Con todo su coraje, Theo continuaba pensando que no podía permitir que las cosas terminaran de esa manera. Todo su cuerpo continuó regenerándose y Theo se preguntaba si acaso no lo había prometido. Enfocándose en un solo punto, Theo mientras se preparaba para balancear su espada comenzaba a pensar que aunque termine quebrándose entonces no permitiría que eso jamás se vuelva a repetir, jamás se rendiría. El corte que había hecho el prota fue lo suficientemente fuerte para comenzar a destruir aquel mundo incorpóreo en el cual se encontraba, destruyendo la ilusión que lo tenía atrapado. Y momentos después Theo terminó abriendo sus ojos al darse cuenta de que aún estando en ese estado el chico terminó balanceando su espada, esto lo dejó bastante sorprendido. Y la figura que vio delante de él fue a su padre, el cual al darse cuenta de que el chico había salido de aquel trance comenzaba a sonreír y le mencionaba a Theo que había aprobado. Esto hizo que el prota se emocionara. Cambiamos de escena y han pasado 2 semanas desde aquella prueba. Nos encontramos en el día de la ceremonia de designación en el edificio central de la oficina central. Hulkus comenzaba a mencionar que hay demasiadas personas y eso era demasiado, se estaba poniendo nervioso. Su hermana Erika le preguntaba que por qué se encontraba actuando así, cómo podía ser tan cobarde. El chico le dijo a su hermana que entrara en razón, pues se encuentra el jefe de la familia, el anterior jefe de la familia, los 9 dragones, y hasta los líderes de todas las divisiones se encontraban allí. Es un lugar lleno de héroes de todo tipo, mientras que su hermana le mencionaba a este que era realmente patético. Erika le dijo a su hermano que tenía que relajarse un poco, ya que a nadie le interesaría a alguien como él que ni siquiera fue capaz de obtener el arte de la respiración interna. Enojado, Hulkus le preguntaba a su hermana qué era lo que estaba diciendo. Comenzaba a enojarse cada vez más, pero luego dejó ir toda la ira. El chico le pedía a su hermana que entonces se lo contara, que había obtenido del jefe de la familia en la tercera prueba. Erika le respondió directamente que eso era un secreto. El chico furioso le mencionaba que era demasiado tacaña, preguntándole si en serio no le iba a decir. Si fuera su Theo, entonces le habría dicho sin problemas. Erika le preguntaba que a qué se refería con nuestro Theo, qué era lo que estaba diciendo. Hulkus le dijo a su hermana que de todas formas la vida de un Lake estaba ligada a la espada de Ragnar, y tarde o temprano tendrían que apostar su vida por alguien de la familia Ragnar después de todo. Así que por esa razón él prefería seguir a alguien fuerte y extraordinario, alguien con poder, carisma y ambición, y esa persona por supuesto es Theo Ragnar. Continuó mencionando que él iba a apostar su vida por Theo y por esa misma razón lo llamaba nuestro Theo. Erika le preguntaba a su hermano si acaso ya había llegado a un acuerdo con el prota. El chico le preguntó a su hermana si acaso eso es necesario, solamente lo iba a seguir al escuadrón al cual Theo decida ir. Mientras Erika observaba fijamente a su hermano, este le mencionaba que por alguna razón el jefe de la familia declaró que no llevaría a Theo a la batalla. Así que con eso dicho también podía seguirlo a cualquier escuadrón al cual el prota pueda unirse. Momentos después, el tambor ceremonial fue tocado llamando la atención de todos los presentes. Uno de los jueces comenzó a llamar la atención de todos y les mencionaba que a partir de ese momento comenzaría la ceremonia de designación. En el primer puesto de la lista se encuentra Theo Ragnar, el cual tenía que avanzar al frente. Todo mundo se encontraba victoriando el nombre del prota ya que había superado con creces todas las expectativas. Mientras avanzaba, el prota no podía dejar de sentirse emocionado, colocando una gran sonrisa en su rostro.
La maestra del prota entre el público comenzaba a pensar que todos estaban observando al joven maestro Teo, entonces ¿a qué lugar planeaba unirse? Y sería genial que el prota decida unirse al escuadrón de dragones blancos, pero suponía que era demasiado pedir. Teo ya se encontraba sobre la plataforma. El juez observándolo le mencionaba que por ser el primero en la lista, Teo Ragnar fue realmente impresionante como había destacado en todas las áreas. Entonces procederían con la ceremonia de inmediato, pero justo en ese instante alguien terminó levantándose llamando la atención de todos los presentes. El juez al observarlo se daba cuenta de quién era. Era nada más y nada menos que el dragón del cielo celestial, el director de la Oficina Central de Asuntos Militares, Eid Troiban. Los seguidores del prota comenzaban a preguntar qué era lo que estaba pasando. Otro de ellos preguntaba si acaso es una venganza por lo de Action, mientras que Sylvie respondía que eso no podía ser cierto. Y tanto el patriarca como el resto de dragones se encontraban todos atentos a lo que podía suceder después. El juez, observando al dragón celestial, le mencionaba que no sabía qué motivos tenía, pero por favor tenía que tomar asiento. El hombre comenzó a relatar que en su oficina central de asuntos militares a Teo Ragnar. Pero en ese momento el prota comenzó a pensar que el dragón celestial suponía que la muerte de Action debió de haber sido un gran impacto para él. Así que no piensa que cause más problemas en la ceremonia de designación. Lejos de lo que todo mundo se esperaba, el hombre con una sonrisa en su rostro le mencionaba al prota que le ofrecería el puesto de subdirector. Esto terminó alarmando a Teo, pues no se esperaba una respuesta o un comentario como ese. Bueno chicos, hasta acá este capítulo. Hemos quedado en la parte número 35 de este manga. Estamos nuevamente al día con el mismo, por lo cual nos tocará esperar al menos 2 semanas para continuar con el manga. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si les ha gustado el video, por favor háganmelo saber dejando su manito arriba, comentando y compartiendo para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando en los comentarios Espada del Corazón. Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.